hermano querido, Dios te bendiga. Lo que pasa es que no era bien visto el apóstol Pablo. Había otros apóstoles que gozaban de mejor nombre, inclusive gente que no era ni apóstol ni nada, que lo cuestionaban. Lo cuestionaban por haber sido perseguidor de la iglesia, ¿quién te crees que sos? No estuviste con Jesús. Por eso le decían lo que los otros tuvieron en la carne, a mí nada me importa. Lo que vivieron en la carne, yo he visto a Cristo resucitado, ¿viste? Y no fui rebelde a la visión celestial. Porque era una persona ninguneada, hermano. Totalmente ninguneada. Y tirarse en contra de la circuncisión también. Eso era. No todos se tiraron en contra de la circuncisión, del fariseísmo, todo eso. No todos lo hicieron y lo hacían. En cambio, él sí. Entonces se ganó muchos enemigos, ¿me entiendes? El problema que él tuvo con Pedro, fíjate que iba por un lado, Pedro estaba bien con los dos, ¿viste? Hasta que Pablo le dijo, basta, no, que estás actuando con los judíos, te haces el legalista y cuando venís acá te haces el que está todo bien, ¿viste? Estás actuando mal. Pero bueno, Pedro tenía el Espíritu Santo y amén, le dijo, y se corrigió. Eso es lo que tenía de grande el apóstol Pedro, enorme. Pero sí, era, como le dicen acá, ¿no? Ninguneado, menospreciado. Por eso los Gálatas le dicen, cualquiera que venga, un ángel del cielo, a nosotros que predique otro evangelio. Él sabía lo que Dios le había dado, pero también sabía de que todo el infierno estaba en contra y aún lo menospreciaban por eso. De mí, preso suyo. Tremenda escritura. Sí, Señor. No te avergüences de mi cadena. Fíjate también en la carta de los Corintios, que en las cartas a los Corintios, que él siempre se pone a defender su ministerio que Dios le dio, y aún, si no me equivoco, dice, aunque soy tosco en palabras, no así en el conocimiento. Y muchos dicen, dice, las cartas son duras, pero su presencia es menospreciable. Y bueno, siempre viendo lo que el hombre ve, ¿no? La apariencia. Ahora la voz es diferente. Gloria al Señor. Ahí está. No te avergüences de mí, preso suyo. Y de otra parte dice, no te avergüences de mis cadenas. Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Ese es el apóstol Pablo. Y esa columna de fuego que lo llamó a él, lo comisionó a él, la misma que se reflejó el séptimo ángel en los últimos días y la misma que se reparte en la novia de Jesucristo. Claro, claro. Pero usted fíjese que para darle lo que le dio y lo que tenía, porque dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Es tremendo lo que Dios le iba a dar al apóstol, pero tenía que ser alguien, primeramente que como Moisés pueda traer de la ley ahora a la gracia. Y segundo, alguien que tenía que ser tan humillado para no poder exaltarse. Por eso él fue perseguidor de la iglesia, él hizo todas esas cosas, y de ahí lo sacó el Señor. De ahí lo sacó el Señor. Porque él no podía exaltarse. Y aún fíjese que dice, aún él mismo da testimonio de un aguijón en la carne que él tenía, no solamente en el espíritu, porque tenía otro en el espíritu, que fue haber estado ahí con Esteban. Por eso él quiere dar la vida. Él quería ser mártir, hermano. Él quería ser un mártir. Él quería morir por Cristo. Él, si se fija en las cartas de Timoteo, dice, aún estoy dispuesto a morir, todos me han desamparado, pero el Señor estuvo conmigo, no les ha tomado en cuenta, he peleado la buena batalla. Ya estaba él, estoy pronto para ser sacrificado, dice. Y en el libro de los Hechos dice que él iba a pasar a Jerusalén y a un apóstol, un profeta le dijo lo que le iba a pasar. Y él dijo, no, estoy dispuesto a morir por causa del Señor. Porque él quería ser mártir, hermano. Él quería morir. Bueno, él quería morir por el Evangelio. Porque él sabía lo que había hecho. ¿Entiendes?
Me emociona lo que es el Espíritu Santo, hermano, en la palabra, es tremendo. Él quería morir por causa, porque él sabía lo que había hecho con Esteban. ¿Me entiende? Y aún Dios le dio hasta una hijo en la carne para que las revelaciones no le fueran para exaltación de personal de él. Porque se le dio muchísimo, hermano, se le dio muchísimo. Él lo plasmó todo, dio todo, 100%, dio todo, hasta su vida, 100%. Por eso el mensajero, el ángel, el séptimo ángel, ni siquiera el hermano Branham, era más que el hermano Branham. El séptimo ángel que habitaba y que estaba con el hermano Branham, lo pone a él como mensajero y el modelo a seguir, como compartió el hermano, que bíblicamente 100%, el hermano Ángel, hermano. No, tremendo, tremendo es. Por eso de ahí tenía que sacarlo. Alguien que no pudiera, muy trillado, muy trillado. Por eso era menospreciado. Su nombre fue cambiado de Saulo, que era de Saúl, ¿no? De Saúl, que era el pedido, el grande de la tribu de Benjamín, el principal, ¿no? De la tribu de Benjamín, el rey. ¿Cuánto podríamos hablar de eso? De Saúl, o Saulo, fue cambiado a Pablo, que quiere decir pequeño, de algo grande para la tribu de Benjamín, a ser el pequeño. Por eso él dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles, que como un abortivo me ha llamado a lo último. De los pecadores del cual soy el primero. Tremendo, tremendo el testimonio de nuestro hermano Pablo. Gloria al Señor. Pero me quedo con eso cuando él fue a dar ahí, sabía lo que le iba a pasar, hermano. Y fue y él quiso dar su vida. Él quiso dar su vida. Fue así eso. Dios lo bendiga. Y cuando digo que no era el hermano Branham, sino el séptimo ángel que estaba en y con el hermano Branham, eh, lo digo de esta forma porque antes de la apertura de los sellos, ya el hermano William Branham, cumpliendo su ministerio de Malaquía 4, 5, 6, él apunta al ministerio, a la palabra y al ministerio del apóstol Pablo como el patrón, como el modelo. Lo pueden ver en el libro de las 7 edades de la iglesia. Tremendamente explicado de una manera maravillosa. El hermano Ángel recién lo acaba de compartir. Muy clara. El verdadero patrón o molde para todo verdadero ministro. Y él da testimonio antes de la apertura de los sellos de esa visión que él tiene. Dice, no sé si fui arrebatado o algo, como el apóstol Pablo igual, dice, yo conozco a alguien que ha sido arrebatado hasta el tercer cielo, dice el apóstol Pablo, era él. Y si usted ve el Apocalipsis de Juan y lo que predicó el apóstol Pablo en sus cartas, va a haber un paralelismo total, porque también vio cosas que oído no oyó y que ojo no vio, ¿me entiende? Como también el séptimo ángel. Y antes, cuando el séptimo ángel es trasladado y ve ese grupo y le dice, van a estar, ¿dónde está Jesús? Y ellos lo estamos esperando. Y dice, bueno, si, ¿dónde está Pablo? Está con su grupo. Y dice, bueno, si Pablo entra, yo entro porque he predicado el mismo evangelio. Gloria a Dios. Después de eso, después de esos testimonios y después de Malaquía 4, 5, 6, de volver el corazón, que no ha vuelto todavía eso. Porque si usted se fija, no ha vuelto en la novia todavía el corazón. Si usted se fija en los mensajes, siempre el profeta habla de volver la fe, volver la fe, volver la fe. La fe ha sido restaurada, sí, pero el corazón todavía no está siendo restaurado de la novia. Está siendo restaurado, pero todavía no fue restaurado. ¿Eh? De entresacar lo vil de lo precioso, y será como mi boca, eso no. Pero fue restaurado, ese volver el corazón fue restaurado en el hermano William Branham. Por eso, después de todas estas enseñanzas, Dios lo llevó allí a Arizona y lo levantó allí en esa pirámide y lo adoptó. Ya no era el ángel con, era el ángel en William Marion Branham. ¿Se entiende, hermano? Ya el ángel en. Y él vuelve como Moisés
y vuelve, como el apóstol Pablo, él vuelve con la palabra revelada, con los 7 sellos abiertos, por el Cordero, y profetizado por el séptimo ángel, como dice la palabra en Apocalipsis 17. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció por sus siervos los profetas. Tremendo el cumplimiento de la palabra. Pero el antes ya lo había dicho. Y lo volvió a rectificar, pero ya no el ángel con, el ángel en, el mensajero. Fundido en uno, adoptado. Fundido en uno. Ahí volvió el corazón. Ahí volvió el corazón. Y si usted se fija, después de eso, los mensajes cambiaron totalmente. Totalmente, hasta que Dios se lo llevó. Hasta que Dios se lo llevó, porque él cumplió una parte del ministerio del séptimo ángel. La otra parte la tenemos que cumplir. Él cumplió la parte de Elías, nosotros tenemos que cumplir la parte del Eliseo. Él cumplió la parte de Apocalipsis 17, nosotros tenemos que cumplir la parte de Apocalipsis 17 en adelante. Amén. Pero nunca desviar los ojos de Jesús. Nunca desviar los ojos. Siempre puesto los ojos en Jesús. Amén. Él es el principal, él es la cabeza, él es el todo. Como enseñó el apóstol Pablo y como enseñó el séptimo ángel. Bendito sea el Señor. Dios lo bendiga. Hermoso, hermoso. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, Padre. Salí del medio de ellos, se escucha una voz agitando sus alas al viento y al sol, a la peña más alta voló. Salí del medio de ellos, se escucha una voz agitando sus alas al viento y al sol, a la peña más alta voló. De ellos se escucha una voz agitando sus alas